Nos vamos ahora a información internacional a esta hora de la mañana. Isel Guerra nos visita nuevamente aquí en el estudio. Isel. Sí, para revisar noticias internacionales, en esta oportunidad con un anuncio que entregaba el presidente de Bolivia el día de ayer por la noche, poner fin al subsidio de los combustibles después de 20 años precisamente que ha regido esta medida en el país vecino. Y así el gobierno de Rodrigo Paz anunciaba en la jornada anterior, por cierto, una medida que habrá que ver finalmente si es que tiene efectos sociales en la población, porque estamos hablando de precios congelados por 2 décadas, ¿no? Que fue la administración de la izquierda, el MAS, entre ellos el gobierno de Evo Morales. Además del fin del subsidio a los combustibles, se suma también la retirada del diésel de la lista de sustancias controladas por el gobierno, es decir, ahora se va a facilitar la importación desde el sector privado. Y claro, para hacer este anuncio, el día de ayer el presidente boliviano, acompañado allí de sus ministros, se entregaba en horas de esta noche este anuncio, ¿no? Donde señalaba Paz, la quita de subsidios mal diseñados del pasado no significa el abandono, ¿no? En alusión directa, que por cierto es un tema sensible por lo demás en Bolivia. Por ejemplo, Seba, el litro de diésel o de gasolina actualmente tiene un precio subvencionado de $0,53. Ese es el precio que actualmente en promedio pagan los bolivianos por un litro de combustible. Eso le significa al Estado $2.000 millones al año, y esto es porque el gobierno centraliza las importaciones que compra a precio internacional y luego revende la pérdida, lo que ha llevado a este esquema de subsidio a esquemas multimillonarios de corrupción y también de contrabando, y a su vez también se va. En más de algún momento hubo periodos de desabastecimiento de combustible desde el 2023 en adelante, lo que también significaba un efecto para los propios bolivianos. Claro que sí, y generó movilizaciones bien importantes, problemas incluso financieros dentro de Bolivia también por la escasez de divisas u otros factores que tenían que ver con estos problemas desde el punto de vista energético. Sí, exactamente. De hecho, drenó las reservas internacionales de la nación vecina, y eso llevaba a esta crisis económica que ha estado arrastrando Bolivia, ¿no? Durante este último tiempo. Se habla de que incluso está atravesando su peor crisis económica en 4 décadas. Bueno, para hacer frente precisamente a esa situación es que se anunciaba esta medida. Habrá que ver finalmente si es una decisión que eventualmente o no quizás podría llevar al malestar de los bolivianos, teniendo en cuenta que son 2 décadas precisamente con este subsidio. Vamos a revisar parte de ese anuncio que hacía el día de ayer el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, al anunciar el fin del subsidio a los combustibles. Como dicen en la calle, nos tenemos que asincerar. Los bolivianos y las bolivianas saben que nos tenemos que asincerar con los hidrocarburos. Por eso, con la publicación de este decreto, se anunciarán los nuevos precios de los hidrocarburos. Vamos a facilitar las importaciones del diésel, retirando a este producto de la lista de sustancias controladas, para asegurar abastecimiento continuo para el transporte, la producción, la agroindustria y los sectores estratégicos del país. Ahí estaba el anuncio, Seba, que entregaba el mandatario boliviano en la jornada anterior. No queda del todo claro, Seba, cuál va a ser el monto final o el valor final finalmente que va a tener el litro de combustible y desde cuándo exactamente va a entrar en vigor, por cierto, esta medida. Pero algunas personas consultadas el día de ayer por la agencia Reuters señalaban que estaban a favor de esta medida, que podría ser dolorosa en un momento inicial, pero claro, habrá que ver finalmente si esto genera alguna muestra de descontento o no en la población. Es bien arriesgado desde ese punto de vista, pero muy determinado el presidente boliviano a llevar adelante esta medida, asumiendo los costos sociales que implica, por supuesto, desde el punto de vista inflacionario, de los costos de vida, pero quizás necesaria. Lo que da cuenta también de cierta similitud en las señales que dan distintos gobiernos de derecha en la región, ¿no? Hay distancia sideral en la situación de Argentina respecto a la de Bolivia, pero va por la misma línea de
recortar ciertos subsidios, disminuir el gasto, rebajar el déficit. Claro, y en el caso de Rodrigo Paz, que llega a la presidencia, ¿no?, de Bolivia después de 2 décadas de la izquierda gobernando precisamente, pero con los últimos años bajo una grave crisis económica, con también un cierto descontento popular también contra algunas figuras, particularmente contra el expresidente Luis Arce de Bolivia, claro, que también enfrentó allí algunas movilizaciones en su momento. Vamos a avanzar en esta revisión, Seba, atención con esta historia que llega desde Francia y una decisión judicial que se ha dado a conocer en estas últimas horas detrás más bien del denominado Doctor Muerte, como han bautizado a este anestesiólogo, a quien ven ustedes allí en pantalla, Frédéric Petier, de 53 años, quien ha sido declarado culpable, escuche bien, de asesinar a pacientes, particularmente de haber envenenado intencionalmente a 30 pacientes de entre 4 a 89 años y entre ellos también asesinar a 12 personas durante casi una década en clínicas privadas al este de Francia, en la ciudad de Besançon, en lo que se consideraba hasta hace algunos años atrás. Era un médico de alto nivel, una anestesista estrella, pero detrás de ese currículum estaba esta historia que hemos conocido en estas últimas jornadas de juicio, Seba, y donde aquí los fiscales apuntan directamente a que es uno de los mayores criminales en la historia del sistema jurídico francés. Cadena perpetua, entonces, es lo que se espera luego de que en las últimas horas haya sido declarada culpable esta persona. Lo están calificando ya como un asesino en serie, muy retorcido, y uno de los fiscales se apuntaba que él no era un médico, sino que un criminal que usaba la medicina para matar. La verdad es que la historia es a todas luces escalofriante. No, impresionante, del terror la historia que cuentan. Y que, claro, genera todavía más impacto por el perfil que él tenía, ¿no? No solo por el hecho de ser doctor y anestesista, sino por ser uno reconocido, además, exacto, por su padre. Sí, aquí lo que se ha planteado, la historia detrás, ¿no?, por cierto, detrás de estos macabros asesinatos, es que él manipulaba bolsas de paracetamol y de anestesia de sus compañeros de trabajo para provocarles a los pacientes que los otros compañeros atendían ataques cardíacos, y esto con el objetivo de dañar y de desacreditar a colegas con los que estaba en competencia o en conflicto. De hecho, uno de los casos es un menor que en su momento tenía 4 años, que sufrió precisamente de un ataque cardíaco cuando iba a ser sometido a una operación para retirarle las amígdalas, y que este menor estuvo en coma por varios días. Bueno, si bien este menor no entregó sus declaraciones ante los tribunales, sí, su padre leyó una carta precisamente frente a los miembros de la justicia francesa, y ahí precisamente este hombre relataba la situación de su hijo en esta carta, quien señalaba y no entendía cómo precisamente un menor e incluso cualquier otra persona se pudo haber involucrado en algo tan retorcido como en este caso intentar desacreditar a los colegas, y todo esto intentando asesinarlos, un caso que estremece por estos días a Francia. Impresionante. 10 días tiene para apelar, por cierto, allí este hombre. Habrá que ver finalmente si se acoge a esa decisión y cuál podría ser eventualmente la decisión de la justicia francesa. Vamos a ir terminando esta revisión internacional con este anuncio que se ha hecho de parte de la Academia, ¿no?, de los Oscars, que van a abandonar la televisión abierta estadounidense y con ello la televisión en el resto del mundo para dirigirse directamente a YouTube. Aquí, evidentemente, los Oscars tienen los años contados en la televisión, porque va a ser prácticamente una especie de servicio de streaming, ¿no?, durante esa fecha en la que se realiza precisamente la entrega de los galardones de los Oscars, y un anuncio que se entregaba el día de ayer. Y qué increíble, porque es una señal bien clara también de cómo ha ido cambiando la industria, ¿no? No solo la industria de televisión, sino también incluso la industria cinematográfica, y cómo ve estas plataformas, no como competencia necesariamente, sino como aliados ahora. Exactamente, un giro total de la televisión abierta ahora al streaming. Por años la cadena ABC con Disney tuvieron precisamente los derechos de la emisión de la entrega de premios de la Academia. Ahora va a quedar a cargo, por cierto, de YouTube, y esto va a comenzar a regir, te mencionaba, desde el 2029 hasta
este momento al menos el 2033. Esto significará que todo el mundo y en todo el mundo va a poder ser visto los Oscars de manera gratuita. Aquí se ha hablado de un acuerdo multianual, no se ha informado de montos, pero era un acuerdo que de todas formas la Academia estaba buscando ya desde hace varios meses. Ojo con la fecha, para el 2029 la Academia ya va a haber cumplido 100 años, los cumple en 2028. Y claro, como tú bien señalabas, aquí de esto se interpreta un enorme cambio en la dinámica y en el poder, porque además la Academia cada año se enfrenta también a un debate, ¿no? Respecto de la forma en la que son emitidas las películas, ya no en las salas de cine, sino que precisamente por plataformas de streaming. Eso cada año, sin duda, lo hemos visto, genera un debate también respecto a las películas que son nominadas y las que finalmente terminan ganando. Y la señal que entrega ahora la Academia precisamente hacer alusión a la salida de la televisión abierta para dirigirse a una página, o en este caso YouTube, también marca ahí un precedente. Habrá que ver finalmente cuántos años se va a mantener eso. Claro, hay que verlo, pero es un camino pareciera sin retorno, ¿no? El de fortalecimiento de esas plataformas que crecen y crecen y crecen sin parar. Sí, totalmente. Gracias, Isel. Que estés bien, Seba. Buen día. Buenos días. Son las 10 de la mañana con 29 minutos. Nos vamos al corte en CNN Chile Radio. Hace calor acá en Santiago, los cielos están despejados, la temperatura supera los 22 grados y eso que ni siquiera llegamos al mediodía. Y estamos lejos todavía de eso. La temperatura va a subir hasta los 30 con cielos despejados. La máxima a nivel nacional, la más alta, se va a registrar en el Maule, en torno a los 32, 33 grados para las ciudades del Valle, en la región del Maule. En el norte, cielos despejados. A esta hora, Antofagasta con 20 grados, La Serena y Coquimbo con 19, Valparaíso y Viña del Mar con 15 grados. Y en el sur, cielos despejados también con máximas más bajas. 23 se esperan en Concepción, a esta hora marcan 19. En Puerto Montt, 14 grados, sin precipitaciones, con más nubosidad. La máxima llegará solo a 19 grados. Pausa y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.